8:32, 33 casi de la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Después de hacer ejercicios, esperemos que ustedes también lo hayan hecho, por lo menos ya sepan qué pueden hacer. Arrancamos con entrevistas ya duras. Vale. Así es, un tema muy importante y es el aumento de los índices de obesidad en esta pandemia. Y por eso saludamos con la doctora Jessica Pinzón. Ella es internista del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días con todos y muchas gracias por el espacio para hablar sobre este tema tan importante de obesidad en estas épocas de pandemia. ¿Cómo está, doctora? Bueno, ¿en qué puede, arrancamos un poco por ahí, ¿no? ¿En qué puede quizás estorbar más o hacer más daño la obesidad respecto a la pandemia que estamos viviendo? Ok, ahora los que hablamos mucho tratamos de obesidad desde antes de la pandemia, pues se llama a este momento la pandemia en la pandemia, porque la obesidad ya era la pandemia del siglo XXI, una enfermedad que se ha venido tomando todos los continentes, todos los países, comenzó con los países más industrializados y ahora también a los países en mediano y bajo desarrollo socioeconómico. ¿En qué está afectando directamente COVID y obesidad? Es que la obesidad es el caldo de cultivo perfecto para que el COVID se instale y genere que haya más complicaciones independientemente de la edad del paciente. La obesidad de por sí predispone a que el paciente sea más susceptible a ser contagiado por esta infección y a tener una mala evolución, independientemente, ya decía, de si tenía comorbilidades asociadas o de la edad. Vemos que el factor que más se está asociando en los pacientes jóvenes para que tengan complicaciones con esta infección es la obesidad como tal. La obesidad predispone al tener varios componentes. Uno de los más importantes es esta inflamación crónica. La obesidad de por sí es el exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Este exceso de tejido adiposo no es un tejido que está ahí sin ningún funcionamiento, es un tejido vivo. El tejido graso está vivo, es un tejido endocrino que genera muchas hormonas, que genera mucha inflamación, muchas citoquinas. Entonces, al tener un proceso inflamatorio crónico ahí perenne, es como que estuvieran en incendio los pacientes, todo el tiempo en un incendio controlado. Entra la infección del COVID y predispone a que se inflame más y a que tenga lo que se llama la cascada inflamatoria y por ende tengan mayor complicación, requieran más hospitalizaciones los pacientes con obesidad, tengan mayor facilidad para ir a un deterioro clínico y necesiten ir a salas de cuidados intensivos, requieran ventilación, que la ventilación sea mucho más difícil de manejarla porque tienen un tórax más restrictivo para que la máquina de ventilación les ayude y lastimosamente también tienen una mayor predisposición a fallecer frente a esta infección. Ahora, doctora, le decimos a la gente en casa que si tiene preguntas e inquietudes es momento de hacerlas al 3970-813 y al 3970-822 o a nuestro número de WhatsApp también por mensaje de texto. Esto que usted decía es la pandemia antes de la pandemia, aquellos pacientes que tenían antes de la presencia del nuevo coronavirus este problema del sobrepeso, es decir, ellos tienen ahora una mayor complicación si es que el virus entra a su organismo. Pero ¿qué pasa con aquellos que durante estos 4 meses empezaron a incrementar de peso? También es otra variable muy importante la que tocas. El confinamiento, la cuarentena nos ayudó mucho a evitar que siga contagiándose y saltando la infección. Pero si de por sí previamente teníamos una muy mala promoción de la salud, malos hábitos nutricionales, el estar ahora encerrados predispuso a que las personas incrementen estos malos hábitos, no sepan seleccionar bien sus alimentos, se condicionen al ser la obesidad una enfermedad multifactorial, también estén atacados en su parte psicológica, trastornos de ansiedad, que predisponen a que tengan mayor interés en comer, en saciar esta ansiedad, en calmarla. Y a eso se suma que en cambio han dejado también de hacer actividad física. Claro. Pacientes que piensan que el estar encerrados no les deja espacio para poder hacer ejercicio en casa. Y no, hay cosas que se pueden realizar, pero lastimosamente se juntó todo esto para que los pacientes en sus hábitos sean peores, dejen la actividad física y el temor que estamos teniendo de lo que está pasando actualmente incrementan los cuadros de ansiedad y predispone a que más gente que ya de por sí tenía algo de sobrepeso ahora esté en rangos más altos de obesidad. Doctora, tenemos una llamada, se trata de Marcia Quiroga, nos llama desde acá, desde Quito. Marcia, ¿le escuchamos?
Hola, Marcia. ¿Está por ahí? Yo me escucho. Sí. La cosa es que te escuche Marcia. Ese es el tema. Y que nosotros a ella también le escuchemos. Marcia, ¿está por ahí o si quiere lo vuelve a intentar? Avancemos mejor hasta Sí. eso, restablecemos la conversación, Arturo. Es importante. ¿Cómo nos damos cuenta que vamos por mal camino, Doc? Es decir, si arrancamos arrancamos de esta cuarentena más o menos con un pesito extra, ¿cómo nos damos cuenta que las cosas no van bien y que podríamos terminar muy mal desde el punto de vista de la obesidad y que luego, por supuesto, por lo que entendemos, entonces después de la conversación podríamos ser personas más vulnerables? Pues sí, es un círculo vicioso, ¿no? En que la pandemia, el confinamiento nos genera malos hábitos, más ansiedad, comemos más, terminamos teniendo más obesidad, más peso y caemos más susceptiblemente a la infección. Entonces, ese círculo tenemos que romperlo. Son múltiples hábitos, múltiples espacios que se tienen que abordar cuando tratamos a pacientes con obesidad. Primero es el aspecto psicológico, es muy importante poder abordar cuáles son esos aspectos que no le dejan al paciente, a la persona, que deje de tener esta forma de sentir una autosatisfacción, una forma de autogratificarse con la comida y más bien buscar ese espacio en el cual psicología ayuda muchísimo en poder entender en el paciente por qué está generándose una patología de esta manera, él mismo. Entonces el aspecto psicológico en este momento de la pandemia es muy importante. El segundo, que el paciente culturalmente puede entender que es una enfermedad, que la obesidad es una enfermedad, que no es sano estar gordito, porque culturalmente creemos que el gordito está sano, entonces hay que seguir saltándonos eso. Nada de que el que más come va a vivir más, no, eso ya tenemos que pasarlo. Segundo, tener una buena guía con nutrición. Hay bastante abordaje con nutricionistas profesionales o con programas en ambientes médicos también, que ayudan a que el paciente entienda cuáles son los principales alimentos y tener un equilibrio. No es que decimos no coma, decimos veamos bien las porciones, aprender a elegir mejor las porciones y mientras menos evitemos cosas de cajitas, sino que más cosas naturales, pues vamos a tener una mayor equilibrio en lo que comemos. Doctora, le comentamos que sí, ya tenemos en la línea a Marcia, antes de que se nos vaya la llamada, más bien le demos el paso en este momento. Marcia, ahora sí le escuchamos, muy buenos días. Sí, buenos días, doctora. Quiero hacerle una consulta. Bueno, primero agradecerle por su programa, que está muy interesante. La verdad, yo soy una persona de la tercera edad, tengo 65 años y he hecho de todas las dietas habidas y por haber. Como sano, como me han dicho, camino, bueno, antes de la pandemia, porque salía tras del San Luis Shopping a caminar toda esa cancha, 1 hora. Pero a mí no me ha dado resultado, me han hecho pruebas de tiroides, tampoco, y no puedo bajar de peso. O sea, no soy tan gorda en extremo, pero yo para mí, yo sí me siento gorda. Entonces yo no sé qué debería hacer, como unas cantidades que me dicen. El último nutricionista que me dijo, que me vio, me dijo que a esa edad dieta no hay cómo hacer. Que debo comer todo, pero menos cantidad. O sea que yo ahorita quiero escuchar su versión. Gracias, Marcia. Doctora. La obesidad en sí tiene varios factores, ¿no? Hay también un factor genético, un factor metabólico, y es importante tener este abordaje multidisciplinario con apoyo de endocrinología, de médicos internistas, médicos deportólogos, para poder adaptar cuál es el mejor estrategia en cada paciente, individualizar en cada paciente. Hay veces que los pacientes también hay que ver en dónde está más el depósito de tejido adiposo, si es más a nivel central, a nivel ginecoide. Eso también influye para saber qué tipo de dieta van a utilizar. La parte psicológica también hay que abordarla mucho. La parte familiar y social también, porque muchas veces el paciente, él siente que no falla, pero hay pequeñas cositas que pueden estarle ayudando a fallar. Pequeñas cositas como el saber elegir mal el tipo de carbohidrato y tender a utilizar más carbohidratos simples o malamente utilizar productos light, que no siempre son los mejores. La rutina de ejercicio muchas veces no es lo mismo
mantenerse en la misma rutina, sino tener una cita con un médico especialista en deporte, un deportólogo o rehabilitadores cardiovasculares que saben muy bien cómo hacer adaptación del ejercicio en los pacientes con patologías, porque no es lo mismo darle un ejercicio a alguien que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene ya daño osteoarticular, que un paciente que es joven y no tiene ninguna enfermedad. Entonces, el ejercicio también se tiene que adaptar, ejercicios interválicos, diferentes formas en que podemos hacer que nuestro metabolismo cambie y tenga esta chispa de dejar de estar en este sistema inflamatorio que les decía al inicio, en que el estar todo el tiempo inflamados hace que más difícilmente pierdan peso. Entonces, el ejercicio de una forma mucho más equilibrada y adaptada nos ayuda. Entonces, muy probablemente a usted, señora Marcia, no le está ayudando del tanto la caminata en la parte de pérdida de peso, sí a nivel cardiovascular, en fortalecer más su corazón, no sienta que eso no le está ayudando, pero es posible que necesite una guía un poco más estricta en los primeros meses y después ya solita va perdiendo el peso. En el hospital donde yo trabajo tenemos la clínica de obesidad y hemos visto mucho cómo logramos cambiar la vida de pacientes, se lo logra, pero es lo que les digo a los pacientes de entrada, esto no lo va a ver en el primer mes, no lo va a ver en los segundos meses, es un proceso largo y de cambio del chip del paciente, cambio del chip de la familia, de la sociedad, para que dejen de seguir discriminando al gordito que no lo hace, que no logra perder peso porque le falta voluntad, que necesita mejorar su guía, necesita mejorar su diagnóstico inicial y desde ahí partir hacia adelante con todo el equipo de especialistas. Me parece que todo esto es fundamental, más todavía con la coyuntura del momento. Lo hemos hablado con claridad. ¿Con qué podríamos despedirnos, doctora? ¿Con qué conclusión? Varias. Una, dejar de pensar que la obesidad es normal. Ya comenzar a verlo como una enfermedad, como la OMS ya lo decretó en 2016 como una pandemia. Ya era la pandemia antes de esto. Tercero, tener más normas desde chiquitos, desde la niñez debemos de comenzar a fortalecer la idea de comer de una manera sana, no el dar premios a los niños con comida, sino satisfacer con actividades físicas y que la comida sea lo que es, un medio para vivir nosotros, no vivir para comer, sino un medio en el cual nosotros vivimos y nos mantenemos estables. Y cuarto, siempre hay estrategias para buscar actividad dentro de casa, así estemos confinados. Buscar apoyo siempre en la parte médica. Pueden haber sistemas sanitarios que todavía no están adaptados para ver a pacientes con obesidad, pero sí habemos lugares como en el hospital donde yo trabajo, que hay la clínica de obesidad y que podemos ayudarles para poder disminuir este riesgo de esta enfermedad. Buenas recomendaciones a esta hora de la mañana y sobre todo para empezar la semana con pie derecho. Así que doctora Jessica Pinzón, internista del Hospital Carlos Andrade Marín, muchísimas gracias por haberse conectado vía Zoom con nosotros. Gracias a ustedes, tengan un lindo día, excelente programa. Muchísimas gracias, un abrazo, abrazo y gracias, sí, súper clarita. Sabes que hay algo que lo habíamos comentado con Kate, que nos ayuda con los ejercicios. El primer mes de confinamiento ella dijo, no, esto no va a durar mucho, entonces ella comenta que se puso a comer y a comer. Pero esto ya va 4 meses y si es que uno no empieza a tomar las alternativas necesarias para cuidar su salud, ya hay que dejar de estar picando todo el día, hay que dormir mejor porque también es otro factor para desencadenar la obesidad. Se nos va complicando, Ame. Es importante saber que estará en nosotros además ir mejorando el tema de la salud. Chicos, y estar pendientes también de los niños, de los más pequeños que ahora no pueden hacer tanta actividad física, pues a cuidarnos, ¿no? Que por ahí empieza también la obesidad. ¿Qué día se conecta al Zoom? Me preguntan por interno. Todos los días. Pero todos a los mis días. reuniones. Al ejercicio tiene que hacer, señora Melina Espinosa. Señorita, por favor, Vanessa Tervas. Señorita todavía. Señorita todavía. Gracias, chicos. Vamos a seguir con